¿Qué retros? Bienvenidos una vez más a sus videos, amigos, y hoy vamos a armar al peor némesis de los Cuatro Fantásticos, pero en su versión más aterradora y malévola de zombie. Este fue infectado por Red Richard o Mr. Elástico después de que los zombies entraron a su castillo destruyendo el escudo mágico que Doom había colocado. Recuerden suscribirse al canal, amigos, y quédense para que chequen el resultado final. Y sin más, Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. ¿Qué onda, amigos? Pues el primer paso es cortarle ese detalle de faldón que parece como si tuviera un short el Dr. Doom, amigos. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm Te ayudamos con un Dremel y con pedacería que tengo de Ultron que hice anteriormente. Le vamos a agregar el pedazo que tiene en las piernas. Debido a que estas piernas son muy parecidas a los detalles que tienen las del Dr. Doom. Las pegamos con carbonato y cola loca, al igual que el brazo y la mano. Esto para darle otra pose más dinámica y no se vea tan rígida esta figura del Dr. Doom. Volvemos a poner las piernas por los orificios del torso y los pegamos. De esta manera ya se va a ver más limpio el faldón, que se veía muy tosco. Con el Dremel le hacemos heridas de guerra por toda la parte de la figura, tanto en el pecho, en la espalda, en los brazos y en las piernas. Pues con ayuda de un cautín vamos a fundir el plástico que hicimos de las heridas. Esto para que nos dé una apariencia de heridas bastante dolorosas y quemadas, y se asemejen más a un zombie recién salido del fuego. Con un palo de madera, amigos, hacemos unas marcas y con el Dremel le pasamos una y otra vez para hacer un efecto en el palo como si fuera una columna vertebral que posteriormente vamos a colocar y pegar por dentro de la figura. Con la ayuda de plastilina DAS, resanamos todos los huecos y las separaciones de las extremidades, para que la figura se vea de una sola pieza y no se vea hueca en algunos espacios. Para la realización del faldón, expandimos plastilina por todo el área de trabajo y la vamos a aplastar para que esta quede demasiado delgada. Y con una tela se la vamos a sobreponer, esto para que copie la textura y nos dé un efecto de tela bastante rápido y sencillo. Vamos devastando y quitando para la realización del faldón y con una tira larga doblamos para dar un efecto como de tela arrugada.
Con un plumón marcamos el rostro y con ayuda de un cúter vamos devastando y cortando el plástico para dar un aspecto demasiado deteriorado a la figura. Un tip que me ayudó bastante para cortarla es meterla en agua caliente primero y el plástico se ablanda y de esta manera es muy fácil cortarlo y rápido. Con plastilina epóxica modelamos el rostro y parte de la cara. Yo voy a modelar de tal forma que me quede un rostro quemado. Recuerden que Doctor Doom, al quitarse la máscara, tiene heridas de piel quemadas por todo el rostro. Por eso usa esta máscara para ocultar esas heridas. Amigos, vamos a hacer un efecto de tripas salidas por nuestro Doctor Doom. Y para esto nos ayudamos con cilindros de plastilina DAS y esta se logra de una manera muy rápida. Las enrollamos y las metemos por el hueco del estómago, haciendo ese efecto como si estuvieran saliendo y escurriendo por toda nuestra figura del Doctor Doom. Seguimos calcando tiras de vísceras para que se vea más lleno el hueco que hicimos anteriormente, amigos. Para pasar al proceso de pintado, amigos, primero debemos enmascarillar la capa. Esto porque en un futuro la vamos a ocupar y queremos que mantenga ese color verde que tiene como base. Después aplicamos primer gris y aplicamos pintura acrílica negra en brazos y piernas. Recuerden de darle de 2 a 3 manos y dejar secar entre una y otra, ya que posteriormente vamos a usar la técnica de brush para resaltar esos detalles que tiene la armadura, pero esta vez en color plateado. Para la vestimenta usamos verde claro y le aplicamos de 2 a 3 manos en la ropa y en la capucha de la cabeza. El cinturón lo aplicamos en color café y los detalles del cinturón como las hebillas y los botones la vamos a poner en color dorado. Una vez seca, aplicamos wash a toda la figura para matar los colores vivos del color verde. Y con la técnica de brush vamos a aplicar una y otra vez por toda la figura. Es tomar pintura en una superficie, pintar hasta que nuestro pincel nos quede con la mínima cantidad de pintura, y ahora sí vamos a pasar en nuestra figura una y otra vez hasta lograr que resalten esos pequeños detalles que tiene toda la armadura. Comenzamos con las vísceras y aplicamos una base roja. Recuerden de poner toques
en color roja a esas pequeñas partes donde queremos que lleve sangre, tanto en las vísceras como en las heridas. Al rostro le aplicamos una base negro y para la zona de la cara le hacemos un color carne, al igual que rosa carmín y rojo mermelo para dar una apariencia de rostro quemado y deteriorado. Después lo más importante de que seca es aplicar wash en color negro. Esto nos va a hacer que se definan las hendiduras y van a crear una sombra al todo el rostro instantáneamente cuando seque el wash. Le volvemos a colocar la capucha y aplicamos barniz transparente mate para encapsular las pinturas y estas en un futuro no se despinten. Después quitamos el enmascarillado a la capa y yo le voy a meter una estructura de cable, amigos. Esto para que la capa pueda tener movimiento y adopte poses más geniales y dinámicas. Y no se vea como una simple tela colgando por nuestro Dr. Doom. Vamos a quemar con ayuda de unos cerillos la capa. Recuerden que es un zombie, por lo tanto la vestimenta debe estar bastante desgastada. Solo le ponemos unos mínimos segundos el cerillo por el área que queremos que queden las perforaciones y retiramos inmediatamente para no correr el riesgo de que esta capa se queme por completo y nos haga huecos muy grandes. Ya para finalizar, amigos, aplicamos porcelanizador para que recuerden que seco nos va a dar un acabado al alto brillo. Este porcelanizador lo voy a poner por todas las zonas de la armadura y de las heridas, ya que quiero que contrasten a comparación de la ropa y no se vean tan mate y estas brillen de una manera espectacular. Y ya está nuestro resultado, amigos. Pues muchas gracias por ver el video, amigos. Suscríbanse y regálenos un like. Se los vamos a agradecer infinitamente. Recuerden dejarnos en los comentarios qué custom quieren ver en un futuro. Y nos vemos hasta la próxima, amigos.